¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente poder abrir la palabra de Dios y meditar en ella. La pregunta en el día de hoy es, ¿existen días malos o solamente para el cristiano existen días buenos? Esta es una interesante pregunta, así que antes de continuar, me gustaría que podamos tomar un tiempo para orar y entonces ya introducirnos en la lección del día de hoy. Vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos, inclines tu cabeza. Padre, muchas gracias te damos en esta hora por la oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra nuevamente para meditar en ella. Señor, gracias porque hemos entendido y hemos, Señor, aceptado también el regalo de la vida eterna a través de la persona de Jesucristo. Y sabemos que aquellos que hemos recibido ese perdón, que hemos recibido ese regalo, también hemos sido hechos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Te rogamos que en esta hora hables a nuestro corazón y nos ayudes a comprender y a entender qué es lo que tú tienes para nosotros en este día. Te agradecemos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Una persona me respondió cuando le pregunté si ella pensaba que había días buenos o días malos y me dijo, hay días muy buenos, días malos y días peores. Ahora, es interesante que nosotros como creyentes podamos tomar en cuenta que posicionalmente para el cristiano ya tenemos la victoria en todos los aspectos y lo hemos venido estudiando durante estas 10 semanas. Pero qué importante es que hoy nosotros podamos saber qué es lo que la Biblia dice en cuanto a días buenos o días malos. Quiero invitarte a que vayamos al Antiguo Testamento, a un libro que es el libro que escribió Salomón, Eclesiastés, que nos dará una respuesta en relación a si hay días buenos o días malos, y de dónde vienen, o cuál es su origen. Vamos a ver entonces Eclesiastés 7:14, que dice de la siguiente manera: En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Ahora, si bien somos más que vencedores por medio de Cristo, al estar sentados en los lugares celestiales y gozar de las riquezas de su gloria, nos hemos convertido en enemigos de los principales y potestades y huestes espirituales de maldad. Esto es una realidad. Dice ahí Salomón que en el día del bien, goza del bien. Y en el día del mal, o más bien en el día de la adversidad, también debemos de alguna manera de gozarnos. ¿Por qué? Porque Dios los permitió, Dios los creó. Ahora hemos visto que la adversidad, tanto las cosas que no son buenas o que van en contra aún de lo que nosotros queremos, siempre van a obrar para nosotros si nosotros, a favor de nosotros, si nosotros tenemos la actitud correcta en nuestro corazón. Por ejemplo, vemos en Santiago en el capítulo 1 que el escritor nos dice que debemos de tener por sumo gozo, un gozo tal vez mayor, un gozo desbordante, cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y la paciencia debe tener una obra completa en nosotros para que seamos perfectos, maduros y completos o cabales, sin que nos falte cosa alguna. La adversidad va a trabajar en nuestra vida para completar lo que Dios está obrando. Así como el escritor de la carta a los Filipenses en el capítulo 1 y versículo 6, el apóstol Pablo, nos dice que debemos estar persuadidos o conscientes del que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué importante es saber que Dios utiliza la adversidad, Dios utiliza los días malos para completar la obra en nosotros. Él lo permitió. Entonces podemos concluir que sí hay días buenos y hay días malos. Ahora dijimos que los días malos tienen ese propósito de pues ayudarnos a poder completar nuestra vida, a perfeccionarnos. Pero ¿qué otra cosa busca Dios a través de los días malos? ¿O qué más podemos entender de los días malos según la palabra de Dios? Bueno, en la escritura vamos a encontrar que
cuando nosotros nos hemos posicionado de las verdades que tenemos en Cristo, como mencionamos anteriormente, que nos hemos sentado en los lugares celestiales en Cristo, que somos conscientes que somos coherederos de las riquezas de su gracia, aunque hemos sido hechos reyes y sacerdotes, y que somos poseedores de la victoria, pero no solamente una victoria cualquiera, sino somos hechos más que vencedores. Entonces nos hemos convertido en enemigos de los principados, potestades y huestes espirituales de maldad. El diablo y sus ángeles, sus enemigos, son una realidad. Ahora, él está siempre dispuesto y es muy perseverante, muy persistente para que nosotros podamos caer y entonces vivamos una vida de derrota. El diablo dice en Juan capítulo 10, dice que no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero la escritura nos enseña que este carácter de él es persistente y que constantemente, a pesar de que nosotros sepamos que tenemos la victoria, que ya nos hemos posicionado ahí, va a buscar de diferentes maneras hacernos caer. En Lucas, el evangelista nos escribe en el capítulo 4 y en el versículo 13 una realidad de lo que es el diablo y sus huestes espirituales. Después de haber tentado a Jesús, dice ahí la escritura, dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Esto nos muestra que el diablo regresa para atacar en condiciones diferentes. Hará que las circunstancias adversas penetren en las hendiduras de nuestra vida para afectar nuestra naturaleza pecaminosa. Recordemos que el problema del pecado está en nuestro corazón, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿De dónde vienen los pleitos, las guerras? Pues de nuestros propios deseos, de nuestro interior, dice Santiago capítulo 4. Como estudiamos el domingo anterior en la iglesia, el problema es que está en nuestro corazón, el pecado, porque ahí está esa naturaleza pecaminosa, porque nuestro corazón es perverso y engañoso. Y dice ahí, ¿quién lo conocerá? Ahora, el mal está en nosotros. Ya nos posicionamos en esa postura de victoria, pero el diablo va a utilizar las circunstancias, ¿sí?, que están fuera de nosotros, que nos rodean, para tratar de encontrar alguna hendidura en nuestra vida y entonces alimentar nuestra naturaleza pecaminosa y nosotros volvamos a caer en el pecado y seamos derrotados. Si yo cada día me levanto y muero con Cristo, si crucifico mi carne y mis deseos, pero cuando salgo encuentro esas situaciones, circunstancias que están constantemente atacándome y no estoy bien preparado, entonces voy a ser vulnerable y probablemente voy a ser derrotado. Ahora tenemos que entender cómo es que trabaja el diablo. Vamos nuevamente a retomar el tema de el día malo. Cuando hablamos de día, es una palabra griega que es la palabra emera. Esta palabra no solamente marca el lapso de un tiempo de 24 horas, sino en la antigüedad se consideraba, por ejemplo, el día y la noche. El día se consideraba 12 horas, o sea, durante el tiempo que estaba el sol, y la noche cuando el sol se ausentaba. Pero después vimos que cambió un poquito y ya se consideraron días de 24 horas. Pero esta palabra no solamente refleja eso de un periodo de 24 horas o de 12 horas, sino también de una temporada o una época. Así que podemos entender que cuando la escritura habla del día bueno o el día malo, habla de no solamente una cantidad de horas, sino también puede ser una cantidad de tiempo determinada, una época o una temporada. Y eso es lo que hoy está hablando aquí la palabra de Dios, que va a haber momentos y temporadas que son malas. Ahora vamos a avanzar en nuestro estudio y vamos a ver algo que es importante. Los días malos se caracterizan por diferentes cosas. Realmente en este tiempo no necesitamos concluir o ir a las raíces en el griego para determinar que estamos viviendo en días malos, en una temporada mala. Si nosotros miramos a nuestro alrededor,
pues nos vamos a dar cuenta enseguida que no son buenos tiempos, ¿verdad? Por las circunstancias que nos rodean. Pero vamos a ver las características. Vamos a Efesios en el capítulo 5 y en el versículo 16. Dice así: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí vemos que la característica de los días malos es que nos hacen perder el tiempo. Fíjate, nos distraen de las cosas que realmente tenemos que hacer, nos desenfocan de los propósitos de Dios. Esa es la característica de los tiempos malos o los días malos. Van a buscar que mi enfoque en cuanto a Dios se desvíe. Van a hacerme perder el tiempo. Está hablando en el contexto del versículo 16 de Efesios 5, de que hay personas que han aprovechado mal su tiempo, que se han dejado guiar y dominar por cosas que son externas, como el alcohol, diciendo que algunos estaban embriagando con alcohol y que no estaban siendo controlados por el Espíritu. En el contexto de la iglesia de Éfeso, Pablo nos muestra una iglesia modelo, una iglesia que tú y yo deberíamos de ser, una iglesia que debería de caracterizar el reflejo de Cristo. Sin embargo, vemos que los días malos estaban haciendo a la gente perder el enfoque de lo que ellos tenían que hacer. Ellos estaban desconcentrándose de vivir una vida que reflejara a Cristo. Ellos estaban andando de una forma indigna, algunos de estas personas. ¿Por qué? Porque se desenfocaron de lo que tenían que hacer. Hoy estamos en esos tiempos, ¿no es así? Perdemos tanto tiempo. ¿Qué tal las redes sociales? Nos hacen perder mucho tiempo. Y bueno, podemos estar hablando de un montón de cosas más que nos hacen perder el tiempo. Pero dijimos, primer característica de los días malos es que nos hacen perder el tiempo. Nos hacen desaprovecharlo, desenfocarnos y no concentrarnos en lo que realmente el Señor quiere de nosotros. Pero también vamos a ver otra característica de los días malos. Y eso lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 1. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esta palabra peligrosos es una palabra muy interesante, es la palabra griega chalepos. Y esta palabra significa tiempos feroces. O sea, la idea es que está como un animal que tiene los dientes de fuera. Alguien que tiene el propósito de destruir. Y como mencionamos en Juan capítulo 10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Incluso nosotros hemos visto que el apóstol Pedro nos dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estos son tiempos peligrosos. Si tú lees la lista de las características de una persona en los postreros tiempos o en los tiempos peligrosos, te darás cuenta enseguida de que son personas que están viviendo en la actualidad y que los tiempos son así, son feroces, que nos quieren destruir la obra de Dios, quieren destruir la vida del creyente porque quieren que vivan en derrota. El diablo sabe cuál es su destino, el diablo sabe cuál es su final, pero él quiere aprovechar la mayor cantidad de oportunidades, como vimos que él las va a buscar y que él es persistente para que menos personas puedan ser salvadas de un destino eterno en el infierno. Así que nosotros tenemos que estar atentos ahora a estos tiempos peligrosos. Vivimos en tiempos donde están destruyendo a la familia. Vivimos en tiempos donde están destruyendo la mente de los niños, están destruyendo todos los valores, los principios, no solamente morales, sino espirituales. Y realmente estamos en tiempos muy complicados. Las circunstancias tal vez son usadas como la ambición, el deseo de tener más, el deseo de placer, la lujuria. Y podemos hablar de una lista muy larga que tú y yo sabemos muy bien de lo que existe en este tiempo que está destruyendo o busca destruir a los creyentes. Pero vamos a avanzar, porque vamos a ver un ejemplo de alguien que vivió una situación muy complicada y difícil. Circunstancias a su alrededor, a través de las cuales el mismo diablo buscó afectar la integridad de su corazón.
buscó diferentes hendiduras a través de diferentes circunstancias. Y esa es la vida de Job. Esta historia la encontramos en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Job, en el capítulo 1. No vamos a ir y leer todo el texto, pero quiero hacer un pequeño resumen. Job era un hombre considerado por Dios como un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre que realmente vivía en integridad delante de Dios. Era un hombre bueno, justo, ¿verdad? Y eso es lo que Dios expresa de Job mismo en su palabra. Sin embargo, el diablo le dijo a Dios que Job era así porque Dios le había dado todo. Y Dios permite el día malo en la vida de Job para probar su corazón y demostrar al diablo que Job era un hombre de integridad. Así que permite que el diablo toque las cosas de Job y él comienza a tocar diferentes cosas. Y en un día o en una temporada no muy larga, pensamos que fue un tiempo corto, Job quedó en la ruina. Después de ser un hombre rico y que tenía muchos bienes, dice ahí la escritura, él perdió prácticamente todo. Él perdió sus camellos, perdió sus ovejas, perdió su ganado, pero también perdió su familia, perdió a sus hijos. Algunos dicen que también perdió a su esposa porque el corazón de su esposa refleja una amargura en su corazón. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese detalle. Lo que sí podemos ver es que el diablo utilizó diferentes circunstancias con el día malo para buscar una hendidura en la vida de Job y entonces dañar su corazón, dañar su naturaleza pecaminosa, picarla, digamos así, y entonces aflorara la naturaleza pecaminosa de Job y él pudiera ponerse en contra de Dios y entonces manifestar una vida de derrota. Quiero invitarte a que leamos un texto que está ahí en Job, en el capítulo 1, y vamos a ver los versículos 20 al 22. Dice así: Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró. Fíjate qué interesante. Después de que todas las circunstancias adversas vinieron a la vida de Job, y venía un siervo y le decía, se robaron tu ganado, y luego venía, se robaron tus camellos, y perdiste tus ovejas, y murieron tus hijos. Fíjate lo que hizo Job. Dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, como una expresión de dolor, rasuró su cabeza, como una expresión de voto a Dios, y se postró en tierra y adoró. Él se humilló delante de Dios y adoró a Dios. Ahora, la reacción de una persona que pierde todo generalmente no es una actitud de humildad, sino de altivez y de soberbia. Y se enoja delante de Dios. Y en lugar de postrarse, encara a Dios. Y en lugar de adorarlo, le reclama a Dios. ¿No es así? ¿Cuántas veces nos ha sucedido a nosotros? Pero veamos lo que dice el versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Encontramos entonces en este pasaje el ejemplo de un hombre que tuvo un día malo, y creo que no fue uno, fueron muchos, porque después vinieron sus amigos y lo estuvieron reprendiendo constantemente. Él enfermó, ¿verdad? Donde dice la escritura que se rascaba con un carbón, un tiesto, porque estaba totalmente llagado su cuerpo. Y estos amigos vinieron y le decían, confiesa tu pecado, Job. Y él decía, he guardado mi integridad. Confiesa tu pecado, Job, porque estás así por consecuencia de tu pecado. Y Job le decía, yo no he pecado, pero no lo entiendo, pero yo sé que el Señor está ahí. Ahora, en un momento Job cuestiona a Dios y Dios le muestra quién es Él, quién es Dios mismo, y le muestra lo pequeño que es Job. Esto termina en el capítulo 42 de Job, expresando Job que ahora él había podido conocer de una forma más personal a Dios. Y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Esta es una expresión de victoria. Esta es una expresión de alguien que es más que vencedor, que pudo resistir las dificultades de las circunstancias que le rodearon, que guardó su corazón y que no permitió ni abrió ninguna hendidura para que entonces el diablo aprovechara a través de esas circunstancias externas y entonces aflorara su naturaleza pecaminosa. Él ahora había tenido un conocimiento más amplio de Dios. Su mente se enfocó en otra cosa. Las cosas feroces de ese tiempo o que le sucedieron no afectaron su corazón. Esto es un ejemplo de victoria. Ahora, ¿qué es lo que hoy tú y yo tenemos que hacer para mantenernos en victoria? Dijimos, vivimos en un mundo donde las situaciones, todo lo externo, va a buscar alimentar lo interno nuestro. Y aunque lo hayamos crucificado cada día, o lo hagamos cada día, el mundo va a presionar y va a poner esas situaciones, y las huestes espirituales de maldad también lo harán, para que nosotros permitamos que brote nuestra naturaleza pecaminosa y entonces seamos derrotados. Ahora, ¿qué nos sugiere la Escritura? ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento en relación a esto? Bueno, quiero que vayamos nuevamente ahora a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En esta carta, el apóstol, en el versículo 13, nos dice lo siguiente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Encontramos entonces que a partir del versículo 10, el apóstol Pablo está hablando de que debemos de fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. Nos habla de vestirnos de toda la armadura, porque vendrá el día malo. O sea, esto es una realidad para ti y para mí. Constantemente enfrentaremos el día malo. Y dice el mismo apóstol Pablo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, contra las personas, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Ahora, que el diablo y sus huestes celestiales o sus huestes espirituales de maldad utilicen personas, pues claro que sí. Ten cuidado de no ser uno, de no ser un instrumento del diablo para afectar el corazón de otro. Pero cuando hay personas que son usadas también así, y somos ahora conscientes que el diablo trabaja, ¿qué es lo que debo de hacer? Fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza, en su Espíritu Santo, para que fortalezca mi vida. Pero también dice ahí, dijimos en el versículo 13, que debemos, como nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad, debemos nosotros entonces ponernos la armadura de Dios para proteger nuestro corazón, para proteger todas aquellas áreas que pueden llegar a ser vulnerables y el diablo puede encontrar hendiduras y entonces herirnos de una forma letal en nuestra vida. Ahora, dice ahí, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vamos a ver rápidamente, porque no tenemos el tiempo para estudiar cada uno de los elementos de la armadura, pero lo vamos a mencionar a través de esta diapositiva o esta gráfica. ¿En qué consiste o en qué consistía la armadura de un soldado romano? Bueno, esta armadura consistía en el yelmo, que es el casco. Y esto es importante que nosotros podamos tenerlo en cuenta, porque el diablo va a utilizar circunstancias externas que van a estar tal vez alimentando nuestros pensamientos. Tal vez un pensamiento fantasioso o un pensamiento de celos o un pensamiento ambicioso, o tal vez un pensamiento en el cual el diablo nos haga dudar en cuanto a lo que es nuestra salvación. Pero si nosotros estamos bien plantados en la salvación que tenemos y tenemos esa seguridad de que tenemos a Cristo como el único y suficiente Salvador en nuestra vida, que hemos venido a Él arrepentidos de nuestro pecado y realmente le hemos recibido, hemos creído en Él como nuestro único y suficiente Salvador, entonces tenemos la certeza de que
aun cuando nosotros pequemos, no perdemos nuestra salvación. El diablo, una de las cosas que va a hacer es colocar en mis pensamientos el pensar que yo tengo que lograr o alcanzar mi salvación a través de mis obras y que tengo que cuidarla. Pero este es un regalo de gracia. El diablo va a afectar mis pensamientos, primero relacionado a lo que es mi salvación, haciéndome dudar. A mí en algún momento de mi vida me pasó que estuve dudando si realmente era salvo o no era salvo, si había creído en Cristo o no había creído. Pero recuerdo muy bien que fue el día 10 de agosto de 1991 cuando yo clamé a Cristo y le pedí perdón por mis pecados y Él vino a mi corazón, me limpió y me dio una vida nueva. Ahora yo estoy seguro y estoy convencido y eso guarda mis pensamientos, aunque constantemente son atacados, pero yo sé que soy una pertenencia de Dios y que soy salvo de la ira venidera. Pero también no solamente habla del yelmo de la salvación, sino también la armadura consta de la coraza de justicia, que es algo que cubría el pecho. Ahora, esto nos habla acerca de lo que es la justicia de Dios, que cuida y guarda nuestro corazón. Dice en Romanos capítulo 5 que somos justificados pues por la fe. Y eso trae paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, al haber sido justificados de parte de Dios, hemos obtenido muchísimas cosas más. No solamente somos justos ahora delante de Dios, sino también eso nos hace entender que estamos reconciliados con Dios. Eso nos ayuda a entender que ahora podemos tener un acceso directo a la persona de Dios, al trono de su gracia, porque ahora somos justos. Ya el Señor no ve nada injusto delante de sus ojos a través de nuestra vida, porque a través de la sangre de Cristo y su obra redentora en la cruz, Dios me ve limpio. Así que debo mantener mi corazón cuidado, pensando y teniendo en cuenta que yo ya he sido justificado por Dios. Pero también habla acerca de lo que es el cinto de la verdad. Ahora, qué interesante que muchas personas hoy en día utilizan la mentira para querer proteger una verdad. Es interesante, ¿no? He escuchado últimamente muchas personas que tal vez han querido ocultar algo y guardar una verdad con una mentira. Pero esto nos hace vulnerables. Y finalmente cuando venga el día malo y no estemos bien ceñidos con el cinto de la verdad, entonces seremos derrotados. ¿Qué función cumplía el cinto de la verdad? Hacía que el soldado pudiera afirmarse o amarrarse la túnica o su falda, y entonces esa falda subía y podía hacerse alguien más ágil. ¿Sabes? La verdad trae a nuestra vida agilidad y nos va a ayudar a poder librar los ataques del diablo. Pero si nosotros vivimos en una mentira, vivimos pesados y nos estorba la mentira. Y entonces seremos muy fácilmente derrotados. No podremos esquivar los ataques del diablo ni podremos resistirlos. Después la Escritura nos habla acerca del escudo de la fe. Y qué importante es lo que nosotros creemos y confiamos de lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice. Acuérdate que lo importante de la fe no es la fe en sí, sino el objeto de nuestra fe. Es que nosotros podamos creer en Dios y confiar. No solamente creer en Dios, sino creerle a Dios, confiar en Él y entonces soltarnos en sus brazos. El escudo de la fe nos va a ayudar a mantenernos firmes, dice, frente a los dardos de fuego del maligno. La Escritura también encontramos que estas enseñanzas son la base doctrinal de nuestra fe. Son las verdades que nosotros tenemos que tener en cuenta. Son las verdades que nos muestran la realidad. Cuando nosotros tenemos errores doctrinales en nuestra vida, nos convertimos en personas vulnerables al ataque del diablo. Por eso es importante tener un estudio correcto de la Escritura para poder confiar bien en lo que ella nos enseña.
Pero también habla acerca del calzado de los pies del Evangelio. Y esto quiere decir que estos zapatos, estas sandalias, tenían tiras de cuero y eran bien afirmadas a los pies del soldado, pero en la suela estas sandalias tenían pequeños clavitos que ayudaban a que se mantuviera firme. Ahora, esto también nos habla acerca de la importancia de que nosotros llevemos el Evangelio a otras personas. ¿Cuál es parte de la armadura? Que yo predique el Evangelio a otros. Y eso me ayudará a mantenerme firme en las cosas de Dios. Y por último, hablamos de la espada de la fe, que es la palabra de Dios. Si nosotros aprendemos a utilizar bien la palabra de Dios, dice algunos especialistas en el arte de la guerra, que la mejor defensa es el ataque. Así que si yo conozco bien la Escritura, voy a poder defenderme mejor. Incluso el apóstol Pedro nos motiva a que nosotros podamos presentar defensa con mansedumbre a aquellos que nos piden la razón de nuestra fe. La espada del Espíritu es nuestra mejor defensa, pero nosotros también tenemos que mostrársela al diablo. ¿Se acuerdan que Jesús, cuando el diablo utilizó la palabra de Dios torcida para hacerlo caer, Jesús utilizó la palabra de Dios en su contexto correcto? Bueno, eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Colocarnos entonces la armadura, para que en el día malo podamos resistir. Así que termine el día malo y podamos ser hallados firmes. ¿Cómo estás enfrentando el día malo? ¿En tus propias fuerzas o en las del Señor? ¿Con tus propios recursos o con la armadura de Dios? Me gustaría que termináramos haciendo un desafío. ¿Por qué no? Tú le dices hoy a Dios: Señor, quiero rendirme delante de ti, quiero ser como Job, postrarme delante de ti, adorarte y reconocer que yo no puedo solo y que necesito de tu armadura. Y Señor, hoy quiero comenzar a colocarme la armadura en la forma correcta, para que el diablo no tenga oportunidad ni de penetrar en mis pensamientos, ni en mi corazón, ni en mis emociones, ni en mis acciones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el tiempo que hemos podido tener juntos. Gracias por cada una de aquellas personas que ha podido acompañarnos en esta hora. Te rogamos que tú sigas hablando en nuestra vida y que en estos días malos que enfrentamos en todo momento, Señor, podamos salir victoriosos, sabiendo que el diablo va a buscar cualquier hendidura en nuestra vida. Así que ayúdanos a mantenernos firmes y bien colocada la armadura del creyente para que en el día malo podamos resistir. Te agradecemos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos pronto.